Hola, bienvenidos a Programando y a un nuevo video del curso de programación en C. En esta ocasión revisaremos las estructuras de control repetitivas o iterativas, también conocidas como bucles o ciclos, que sirven para repetir un bloque de código dada una condición. Comenzamos de una vez. Vamos a leer desde teclado un número entero. Para eso vamos a declarar una variable, en este caso a. Y ahora ponemos printf ingresa un valor entero y scanf %d ampersand a. Bien, ahora vamos a poner la estructura de control while, que se coloca de la siguiente manera. While, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Dentro de los paréntesis irá una condición, y mientras ésta se cumpla, ejecutará el bloque de código que se encuentra dentro de las llaves. Por ejemplo, vamos a poner la condición mientras a sea diferente de 0. Ahora solo queda poner nuestro bloque de código. En este caso volveremos a leer un nuevo número. Bueno, vemos que al inicio leemos un entero a. Si este es 0, no se cumple la condición del while, así que no entra y finaliza el programa. Pero en el caso que sí se cumpla, vuelve a leer otro entero a. Como aquí ya finaliza el bloque de código, vuelve al inicio y de nuevo valida si a es diferente de 0, pero en este caso a es el nuevo valor que leímos. En la programación se utiliza el término iteración para referirse a cada una de las veces que se ejecuta un determinado bloque de código. En este caso, cada vez que se ingrese un valor diferente de 0, el ciclo while realizará una nueva iteración para leer un entero. Guardamos nuestro archivo y vamos a nuestra terminal. Ahora compilamos. Y ejecutamos. Vemos que si ingresamos un valor diferente de 0, nos pedirá de nuevo otro número entero. Y cuando pongamos un 0, termina con la ejecución. Bien, ahora vamos a hacer algo con los valores que leemos. Por ejemplo, vamos a calcular el promedio de los números leídos. Así que vamos a declarar algunas variables. N va a almacenar el número de valores que se leyeron, así que debemos inicializarlo en 0. S va a almacenar la suma acumulada de esos valores, así que también debemos darle el valor inicial 0. Por último, vamos a declarar una variable p de tipo doble, que será la que almacene el promedio de nuestros valores. Ahora vamos a nuestro ciclo. Antes de leer el siguiente número, vamos a aumentar en 1 nuestro contador de valores leídos. Lo haremos colocando más n. Y también debemos sumarle a nuestra variable s el valor de a. Así que ponemos s más igual a. Al terminar el ciclo while, solo nos queda asignar el promedio a la variable p. Para eso ponemos p igual a s entre n. Pero al ser s un entero, lo debemos convertir a doble para que nos guarde la parte decimal. Ponemos paréntesis doble. Ahora nos queda imprimir en la salida. Vamos a mostrar el número de valores leídos, que sabemos está almacenado en la variable n. Así que ponemos printf valores leídos igual %d y ponemos nuestra variable n. Y también imprimimos el promedio. Printf promedio igual y vamos a utilizar el subespecificador de formato LG. Antes de compilar, vamos a colocar que todo esto lo haga si nuestro contador n es mayor a 0.
para evitar que realice la operación 0 entre 0. Y si no se cumple esta condición, solo imprimimos un mensaje. No hay valores. Guardamos y vamos a la terminal. Vamos a ingresar algunos cuantos números. Y ahora ponemos un 0. Y efectivamente muestra que ingresamos 5 valores enteros y el promedio de estos fue de 16.8. También podemos crear ciclos infinitos, que como su nombre lo dice, son aquellos que se ejecutan de manera infinita o indefinida, ya que su condición de parada nunca se cumple. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, solo que esta vez utilizando un ciclo infinito. Así que necesitamos poner una condición que siempre se cumpla. La más común es 1. Como ya vimos en el video anterior, no es necesario colocar una expresión con algún operador de comparación, ya que toda expresión que sea diferente de 0 es interpretada como verdadera. Para este caso ya no será necesario leer el primer entero fuera del while, así que vamos a borrar esto. Lo primero que haremos al comenzar el ciclo será leer nuestro valor entero. Después, como se va a ejecutar de manera indefinida por la condición que le pusimos, podemos romper el ciclo con la palabra reservada break. Así que vamos a validar si a es igual a 0, terminamos con su ejecución. El break finaliza la ejecución del ciclo en el punto donde lo colocamos, así que todo lo que se encuentre debajo de este ya no será ejecutado. Ahora, si nuestro valor no es 0, aumentamos el valor de nuestras variables. Más n y s más igual a. Guardamos y volvemos a la terminal. Vamos a ingresar en este caso también algunos valores negativos. Y finalmente ponemos un 0. Y vemos que sigue funcionando de manera correcta. En este caso el promedio disminuyó por los valores negativos. También existe la palabra reservada continue, que sirve para interrumpir la ejecución del bucle y comenzar una nueva iteración. Para entenderlo mejor, vamos a modificar un poco nuestro código. Así que en lugar de validar si a es igual a 0, vamos a validar si es diferente de 0. Si es así, aumentamos el valor de nuestras variables. Y ponemos la instrucción continue, que nos llevará al inicio del ciclo sin ejecutar lo que se encuentra debajo. Entonces, cuando no entre al if, vamos a romper el bucle con un break. Y así seguiría funcionando correctamente. Guardamos y vamos a la terminal para probarlo. Vamos a ingresar nuestros valores. Y finalmente ponemos un 0. Y ahí está. Hemos resuelto el mismo problema colocando el while de 3 maneras diferentes. Si por algún motivo colocamos mal una condición y hacemos que nuestro ciclo no termine nunca, por ejemplo de esta forma. Ahora vamos a ejecutar este código. Y vemos que no deja de mostrar mensajes en la salida. Así que para detener la ejecución de nuestro programa, pulsamos la tecla Control y la tecla C.
y con esto evitamos que el programa se ejecute por el resto de la eternidad. Algo que quiero comentar es que si el bloque de código de nuestro while es una línea como en este caso, podemos omitir las llaves. Esto se aplica también para las demás estructuras repetitivas que veremos en este video. Bueno, seguimos con la estructura repetitiva do while, que se coloca de la siguiente manera. Do, abrimos y cerramos llaves, while, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Dentro de los paréntesis irá una condición, y mientras ésta se cumpla ejecutará el bloque de código que se encuentra dentro de las llaves. Esta estructura realiza primero una iteración, y después verifica si la expresión es verdadera. Así que como mínimo se ejecuta una vez, a diferencia del while que si la condición no se cumple de inicio no se realiza ninguna iteración. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con esta estructura, en el que leeremos un carácter y mostraremos su valor ASCII. Por lo tanto, vamos a declarar una variable de tipo char A. Y ahora ponemos printf ingresa un carácter, scanf %c, %*c, ampersand a. Como ya vimos en el video de entrada y salida, el %*c nos consume el salto de línea al momento de leer un carácter. Y por último nos queda imprimir su valor ASCII. Así que ponemos otro printf ASCII igual %d a. Y esto lo hará mientras el carácter leído sea diferente de X minúscula y diferente de X mayúscula. Guardamos nuestro archivo y nos vamos a la terminal. Y vemos que nos muestra el valor ASCII del carácter que ingresamos. Podemos ingresar símbolos, números y letras. Y ahora al ingresar una X minúscula nos imprime su valor ASCII y termina la ejecución. La estructura repetitiva while y do while se utilizan cuando no se sabe el número de iteraciones que se van a realizar, como en el ejemplo del while, que se iba a seguir ejecutando mientras el valor leído fuera diferente de 0, y como en este ejemplo, que se va a repetir mientras el carácter sea diferente de X, pero no sabemos la cantidad de iteraciones. Existe la estructura repetitiva for, que es ideal cuando de antemano ya se sabe el número de veces que se va a ejecutar un determinado bloque de código. Esta estructura se coloca de la siguiente forma. For, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Dentro de los paréntesis va el cuerpo del for, que consta de 3 partes separadas por punto y coma. La primera se utiliza para inicializar variables. Esta solo se ejecuta una vez antes de comenzar el bucle. Después viene la parte de la condición, donde colocamos una expresión, y mientras ésta sea verdadera, ejecutará el bloque de código que se encuentra dentro de las llaves. Y por último está la parte del incremento. Esta se ejecuta al final de cada iteración, o sea, después de haber ejecutado el bloque de código que se encuentra entre llaves. Vamos a ver un ejemplo. Mostraremos la tabla de multiplicar de un número que será leído por teclado. Así que declaramos una variable a de tipo int y ponemos printf mostrar la tabla de multiplicar del scanf %d ampersand a. Bien, para imprimir la tabla de multiplicar de cualquier número, debemos de multiplicar a este por 1, por 2, por 3, hasta 10. Así que ya sabemos que vamos a hacer 10 iteraciones.
y es la variable que va a controlar el número de iteraciones que vamos a hacer. Ahora vamos a nuestro for. Vamos a darle ahí el valor de 1, ya que este será el primer valor que vamos a multiplicar con nuestra variable a. Ahora, este ciclo se va a ejecutar mientras i sea menor o igual a 10. Y al finalizar cada iteración vamos a aumentar en 1 el valor de i. Así que ponemos más i. Solo queda imprimir la tabla, así que ponemos dentro de las llaves lo siguiente: printf %d x % -2d igual %d diagonal invertida n a i y a por i. Y con esto le daríamos formato a nuestra tabla. Bien, lo primero que hace antes de iniciar es darle ahí el valor 1. A continuación valida si la condición se cumple, en este caso si i es menor o igual a 10. Si es así, ejecuta el bloque de código. Después incrementa en 1 el valor de i, ejecutando el más i, y vuelve a validar si i es menor o igual a 10. Si se cumple, vuelve a ejecutar el printf. Después vuelve a incrementar el valor de i y de nuevo valida si i es menor o igual a 10. Y así hasta que la expresión no se cumpla. Guardamos y vamos a la terminal. Vamos a poner que nos imprima la tabla de multiplicar del 8. Y como vemos, nos la muestra justo como esperábamos. Todo ciclo for puede ser representado con un ciclo while. Por ejemplo, vamos a representar este con un while. Primero, antes de comenzar el bucle, ponemos la primera parte del for, o sea, i igual a 1. Y a continuación ponemos while i menor o igual a 10. Después colocamos nuestro bloque de código y por último la tercera parte del for, el más i. Esto nos puede ayudar a comprender mejor el funcionamiento de la estructura repetitiva for, que como ya vemos nos brinda una notación más compacta para ciclos en los que ya sabemos cuántas iteraciones vamos a realizar. Bueno, podemos colocar ciclos dentro de otro ciclo, por decir un for dentro de un while que a su vez esté dentro de un do while. En pocas palabras, utilizamos lo que mejor se adapte a lo que queremos realizar. Por ejemplo, vamos a imprimir las tablas de multiplicar a partir de un rango. Para eso necesitamos declarar un par más de variables. Primero vamos a leer nuestro rango, así que vamos a modificar un poco los mensajes para la lectura. Bien, vamos a imprimir las tablas de multiplicar desde el número A hasta el número B. La variable i del primer for será el número de la tabla, así que debe ir desde A hasta B. Y dentro de este colocaremos otro for que recorra desde 1 hasta 10. For j igual a 1, j menor igual a 10, más j. Y por último nos queda imprimir en la salida, así que ponemos printf tabla de multiplicar del %d i.
Y al principio vamos a imprimir un salto de línea para separar las tablas. Ahora dentro del segundo for vamos a imprimir el contenido de la tabla. Y de esta forma debería funcionar. Guardamos nuestro archivo y nos dirigimos a la terminal. Le pondré que imprima las tablas desde el 1 hasta el 10. Vemos que aquí al final nos muestra las tablas del 9 y del 10. Y si comenzamos a subir nos encontramos con las demás tablas de multiplicar. Así que lo ha hecho correctamente. Y esto es todo por este video. Ahora ya pueden simular que son hackers, creando un ciclo infinito mostrando mensajes en la salida y decir que están hackeando. Espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo.